Hoy bendita historia de Jesús quien de su gloria al Calvario decidió venir. La hora del estudio bíblico. Estudiamos la palabra de Dios, un versículo a la vez. Gracias por acompañarnos. Comenzamos. Me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la reunión una vez más. Dios te bendiga, Jackie. Hola, buenas noches. Dios te bendiga, Kevin, buenas noches, Kevin y familia. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Buenas noches, hermano Salvador, que el Señor le bendiga. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muchas gracias. Qué bueno, gracias a Dios. Amén. ¿Cómo está el audio, hermanos? ¿Se escucha bien? Sí, yo escucho perfecto. Ok. Escucho perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar, son a las 7 en punto. Ya habemos varios aquí, vamos a orar. Voy a pedirle a Kevin, por favor, si podés orar. Bueno, está bien. Amén. ¿Puedo empezar ya o espero? Adelante, Kevin. Bueno, buenas noches. Gracias por este día. Gracias. Ya mero vamos terminando la semana. Espero que todos los hermanos estén bien. Para los que no se han conectado, para los que no se conectan, espero que se encuentren bien. Con una buena salud, con alimentos para el día. Sí, Señor. Estamos pasando. Y gracias por el estudio, la clase de hoy. Gracias. Este día. Bendiciones para el hermano. Hoy quien va a dar la clase. Para los pastores, muchas bendiciones. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con el estudio del día de hoy, hermanos. Gracias, Kevin, por haber orado. No sé si serían tan amables, hermanos, de apagar sus micrófonos, por favor, porque ahí está. Muchas gracias. Amén. Bueno, vamos rápidamente, hermanos, a nuestras Biblias. Nos quedamos la semana pasada en Juan, en este interesantísimo capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y nos quedamos en el versículo 47. Ahí justo fue donde terminamos hace 8 días. El versículo 47 dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Fácil de memorizar ese versículo, hermanos. Repitámoslo nuevamente. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Dijimos la semana pasada que el versículo 47, hermanos, es una de las declaraciones más transparentes, más sencillas, más limpias y breves
que hay en toda la palabra del Señor, hermanos, tocante, relacionado al camino de la salvación. Amén. Dijimos, hermanos, que ahí no hay para perderse, no hay cómo entender, cómo interpretar otra cosa, hermanos. Está claro, claro como el agua. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. Y también hicimos la observación de que esto Él lo declara después de su clásico desierto, desierto. Amén. Que el Señor usaba este hebraísmo para manifestar una verdad importante en la que Él quería hacer énfasis, hermanos. Siempre que ustedes se encuentren con nuestro Señor Jesús diciendo, desierto, desierto os digo, es porque viene algo muy importante y por eso Él está haciendo este énfasis, hermanos. Entonces, hermanos, la salvación es por creer en Él. La vida eterna es por creer en Él, hermanos. No es por obras, ni obras de caridad, ni obras de la ley, ni por ser miembro de una iglesia, ni por pertenecer a una religión, ni por obedecer la regla de oro, ni por esto, ni por nada más. Simple y llanamente, hermanos, es por creer en Él. Amén. No hay para dónde perderse, hermanos. No hay para dónde interpretar erróneamente ese versículo. Me encanta, hermanos. Si usted acostumbra marcar en su Biblia, yo le aconsejaría que marque ese versículo, hermano. El versículo 47, una declaración tan importante, hermanos. El que cree en mí, dice el Señor, tiene vida eterna. Y así pasamos al versículo 48, donde nos dice, yo soy el pan de vida. Amén. Una declaración muy importante, un versículo corto, y lo vamos a estudiar junto con el versículo 49. Dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ahora, hermanos, después de la declaración que el Señor acaba de hacer, Él pasa a declarar que Él mismo es el pan de vida a todos los que comen de Él. Él mismo es el pan de vida, hermanos. Los judíos habían antes introducido el tema, hermanos, del maná en el desierto, ¿recuerdan? Y habían retado al Señor para que produjese un alimento que fuera igual de maravilloso a aquel maná que el Señor les proveyó en el desierto. Aquí el Señor les recuerda a los judíos que sus padres habían comido del maná en el desierto. Sin embargo, comieron del maná y sin embargo murieron. Eso les recuerda el Señor. Amén. Versículo 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. En otras palabras, hermanos, el maná, aunque fue un alimento maravilloso, provisto por la mano misma de Dios, dicen algunos, cocinado, horneado por la misma mano de Dios, hermanos, era solo para esta vida, hermanos. No tenía la capacidad de dar vida eterna a quienes lo comían, porque los que lo comieron, hermanos, disfrutaron de ese alimento maravilloso. Imagino siempre, hermanos, qué sabor más delicioso el que habrá tenido ese pan horneado por la misma mano de Dios. Amén. Sin embargo, pues fue alimento solo físico, hermanos. No tenía la capacidad ese pan para quienes lo consumieran de darles vida eterna. Otra cosa, hermanos, que es muy importante aquí de hacer ver es la expresión de nuestro Señor Jesucristo cuando les dice vuestros padres. No dice nuestros. Esto se refiere a sus antepasados, les está diciendo. No dice nuestros antepasados. El Señor aquí se está desligando, hermanos. Se está disgregando de la humanidad caída y esto está implicando su deidad, hermanos. Por eso les dice
Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Amén. El Señor se está disgregando de esta humanidad perdida y está declarando una vez más su deidad singular, hermanos. Versículo 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Miren qué expresión tan importante, hermanos. Me recuerda mucho esta expresión no muera. Me recuerda mucho a lo que el Señor declara en Juan en el capítulo 11, versículos 24, 25 y 26. Vamos a ir en un momento para allá. Pero miren, hermanos, este es el pan. Él se está señalando a sí mismo. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Será, hermanos, que el Señor está hablando de una muerte física, hermanos, y de un comer físico, de un comer literal? ¿Será que está hablando de eso el Señor, hermanos? Definitivamente que no, hermanos. Y vamos a ver por qué. Amén. Recuerden, versículo 50. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. No se está refiriendo a una muerte física, hermanos. Vamos a Juan en el capítulo 11. Vamos al versículo 25. Bueno, vamos a leer el 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ojo con lo que viene aquí. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Será, hermanos, que se está refiriendo a la muerte física? Los que lo escucharon ese día, hermanos, murieron. Pero el Señor se está refiriendo ahí, al igual que en el capítulo 6, se está refiriendo a una vida eterna, hermanos, espiritual, no física. Claro, más adelante en la resurrección, el cuerpo natural, el cuerpo animal, dice el apóstol Pablo, el cuerpo corruptible va a ser resucitado incorruptible y se va a unir a la parte espiritual. Y ahí se va a cumplir plenamente, hermanos, esto de que el que de él come no muera. Amén. Miren, en contraste, hermanos, con el maná, el pan físico que cayó del cielo, el Señor Jesús se refirió a él mismo como el pan que desciende del cielo. Él dijo, él habló de él mismo como ser ese pan que bajó del cielo, hermanos. Si alguien comía, hermanos, de este pan, no moría. Amén. No moría físicamente. Pero esto no significa, hermanos, que no moriría físicamente nunca. Amén. No significaba esto cuando comían el maná. Sin embargo, el que come del pan, dice el Señor Jesús, del pan que descendió del cielo, que es él, a diferencia del maná, no morirá eternamente, hermanos. Amén. Aunque muera físicamente la persona que ha comido del pan que descendió del cielo, lo cual significa creer en Cristo, ya lo vimos en el versículo 47, la persona que haya creído en Cristo no morirá eternamente. Miren, hermanos, en este versículo y en los siguientes, el Señor Jesús se refiere una y otra vez a los hombres comiendo de él. Amén. Repito, el Señor en los versículos, a partir de este y los que vienen, el Señor se refiere una y otra vez a los hombres comiendo de él. ¿Qué quería decir con esto, hermanos? ¿Significaría acaso que los hombres han de comer del cuerpo del Señor Jesús de una manera física y material, hermanos?
Evidentemente que no, hermanos. Esto es una idea imposible y una idea repulsiva, hermanos. Amén. Porque eso significaría que si se lo iban a comer, lo iban a agarrar a mordidas ahí, hermanos. Lo cual no sucedió. Algunos hermanos creen que lo que el Señor quería enseñar es que debemos comer de Él en el servicio de la comunión. Amén. De que de alguna manera milagrosa el pan y el vino son transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente, y que para ser salvados hemos de participar de estos elementos, pero definitivamente que no es esto lo que el Señor Jesús está enseñando. Por supuesto que no. En primer lugar, hermanos, el contexto pone muy en claro que comer de Él significa creer en Él. Cuando confiamos en el Señor Jesucristo, hermanos, como nuestro Salvador, nos apropiamos de Él por la fe. Participamos de los beneficios de su persona y de su obra, hermanos. No quiere decir que comemos literalmente de Él. La otra objeción que hay, hermanos, para esta doctrina que se llama transubstanciación, que es propia del catolicismo romano, en donde creen que aquí nuestro Señor estaba enseñando a que literalmente el pan se convertiría en su carne. Amén. Y que el agua que el vino se convierte en su sangre, hermanos. Esta doctrina enseña que esto es literal, pero no, simplemente y lógicamente no puede ser así, hermanos. Porque si es un milagro que el Señor instituyó, entonces, ¿cómo fueron los milagros del Señor? Recordemos unos estudios antes, cuando el Señor hacía un milagro, por ejemplo, hermanos, el pan y los pescados que el Señor multiplicó, lo que comió la gente de ese milagro tenía sabor a pan y tenía sabor a pescado, hermanos. Pero cuando la gente come de este pan de la transubstanciación y del vino, eso no tiene sabor a carne, hermanos, ni tiene sabor a sangre. Eso es viéndolo desde un punto de vista, siempre un punto de vista lógico, hermanos. Sigamos adelante. Juan 6:51, el Señor declara: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí el Señor ya está entrando más en materia y está explicando. Está diciendo que el pan que Él va a dar es su carne. Amén. Jesús es el pan vivo, hermanos. No solo vive en sí mismo, sino que Él es dador de vida. Tanto aquel que come de este pan, tanto, hermanos, que todo aquel que come de este pan, dice ahí, vivirá para siempre. Pero, ¿cómo puede ser esto, hermanos? ¿Cómo puede ser que, cómo puede el Señor dar vida eterna a pecadores culpables? ¿Cómo puede, hermanos? La respuesta se encuentra en la segunda parte o en la última parte de este versículo. Recuerde, la pregunta es: ¿cómo puede el Señor dar vida eterna a pecadores culpables? Y aquí está la respuesta: el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Aquí el Señor, hermanos, estaba señalando su muerte, hermanos, en la cruz. Amén. El pan que yo daré es mi carne. Está hablando de su sacrificio. Él está diciendo que Él daría su vida, hermanos, como rescate por los pecadores. Hermanos, su cuerpo en la cruz iba a ser abierto, iba a ser perforado, hermanos, y su sangre iba a ser derramada como sacrificio por los pecados. Así como en la antigüedad, hermanos, la sangre del animalito que era del cordero que era sacrificado, hermanos, servía como sacrificio por los pecados. Por eso, hermanos, ¿recuerdan lo que dijo Juan el Bautista? ¿Cómo llamaba a Jesús? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, moriría como sustituto, hermanos. Pagaría la pena que nuestros pecados exigían. ¿Y por qué lo iba a hacer, hermanos? Lo hizo por la vida del mundo. Como dice el apóstol Pablo, el que no conoció pecado, hermanos, por nosotros se hizo pecado. Amén. No se hizo pecador, se hizo pecado por nosotros, para que el Padre nos tratara a nosotros como Él merece ser tratado. Por eso trató a Jesús como nosotros merecemos, hermanos, ser tratados en ese sacrificio. El Señor Jesús no iba a morir solo por la nación judía, hermanos. Ahí dice, por la vida del mundo. Amén. Dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Esta expresión es similar a la de Juan 3:16. Disculpen, hermanos. Todavía tengo un poco de gripe, estoy saliendo de ella, pero todavía me molesta un poco, pero ya casi no he tosido. Esta expresión, por la vida del mundo, es la misma que se usa en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él creyere o que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, hermanos, esto quiere decir que nuestro Señor ya no iba a morir solo por los judíos, hermanos. Ni siquiera iba a morir solo por los elegidos. La muerte del Señor, hermanos, es suficiente, tiene suficiente valor que alcanza, hermanos, para pagar por los pecados de todo el mundo. Esto, naturalmente, hermanos, no significa que todo el mundo va a ser salvo. Alcanza para cubrir, hermanos, por los pecados de todo el mundo, pero no es un universalismo. No es que todo el mundo va a ser salvo. Por supuesto que no, hermanos, sino que la obra del Señor Jesús en el Calvario, aunque alcanza para salvar a todo el mundo, solo es suficiente para todos aquellos que hemos acudido a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí hay una cuestión muy interesante, hermanos. Hay quienes dicen en el calvinismo que eso se llama, si no estoy mal, la expiación limitada. Y esta dice que el Señor Jesús murió solo por los creyentes, solo por la iglesia. Amén. Y otros dicen que no, que murió por todo el mundo. Amén. Los que apoyan esta tesis de la expiación limitada dicen, bueno, entonces, ¿por qué hay gente en el infierno? Porque la gente va al infierno, hermanos, para pagar por su deuda ante Dios. Solo hay dos formas de pagar la deuda que el ser humano tiene con Dios por haber quebrantado la ley de Dios. Y una de ellas es pasar una eternidad en el infierno. Y la otra es creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la tesis de la expiación limitada dice que el Señor Jesús solo murió por los elegidos, solo murió por los creyentes. Amén. Y dicen, si hubiera muerto por todos, entonces quiere decir que pagó el pecado por todos. Entonces no tendría que haber gente en el infierno pagando por los pecados. Es algo interesante, hermanos, pero también tiene sus objeciones a mi manera de verlo. Amén. También tiene sus objeciones, pero no voy a profundizar en eso porque ese no es el tema de hoy. Sin embargo, puedo decirles, hermanos, que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo alcanza para toda la humanidad, hermanos, pero es efectivo solo para los que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Amén. Bueno, versículo 53. Jesús les dijo, de cierto, oigan, viene la expresión nuevamente, me encanta, hermanos. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre,
no tenéis vida en vosotros. Ahí es donde dice la gente del catolicismo romano, mire, ahí está diciendo que si usted no participa de la Eucaristía, si usted no come la hostia, si usted no participa del vino, no tiene salvación, porque ahí dice, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahí dice, mire, si usted no participa del vino y del pan, no tiene vida eterna. A propósito, hermanos, un paréntesis, cuando yo fui católico, ya hace 31 años voy a cumplir este año de que dejé el catolicismo, pero cuando yo era de esa religión, nunca me dieron a participar del vino, hermanos. Nunca. Ese solo se lo tomaba el sacerdote, pero a la feligresía no nos daban el vino. No sé por qué, aunque el mandamiento, viéndolo en la lógica que ellos ponen, es comer la carne y beber su sangre. La carne, según ellos, es la hostia y su sangre es el vino. Pero la feligresía no participaba del vino. Pero bueno, cerremos el paréntesis. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, Jesús refiriéndose a él mismo, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Una vez más, hermanos, Jesús, que conocía todas las cosas, recuerdan, no necesitaba que nadie le dijera qué había en el corazón del hombre, porque él lo conocía todo. Una vez más se dio cuenta de manera exacta, hermanos, de lo que esta gente estaba pensando y estaba diciendo. Y por ello, hermanos, les advirtió, hermanos, solamente que si comían su carne y bebían su sangre, no tendrían vida en ellos mismos. Esto no puede referirse, hermanos, como les dije anteriormente, al pan, perdón, al pan y al vino empleados en la cena del Señor. No puede referirse a eso, hermanos, porque cuando el Señor instituyó su cena en la noche que fue entregado, hermanos, su cuerpo no había sido aún abierto y su sangre no había sido todavía derramada, hermanos. Los discípulos, hermanos, participaron del pan y el vino, pero no comieron literalmente su carne ni bebieron su sangre. Claro que no, hermanos. Eso que se comieron no tenía aspecto de carne ni sabor a carne, ni lo que se bebieron tenía sabor a sangre, hermanos. Amén. Como lo enseñan en la doctrina de la transubstanciación, que literalmente el vino y el pan se convierten en carne y sangre, literalmente, hermanos. Amén. Les repito, los discípulos participaron del pan y el vino, pero no comieron literalmente su carne ni se bebieron su sangre, hermanos. El Señor, ojo con esto, hermanos, el Señor estaba hablando sencillamente, hermanos, sencillamente de que nos apropiemos para nosotros mismos por la fe del valor de su muerte por nosotros, hermanos. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Amén. Si nosotros no nos apropiamos del valor de su muerte por nosotros, hermanos, definitivamente que no tenemos vida en nosotros. Tenemos que creer en el sacrificio que Él hizo. Es necesario creer en Él, recibirle, hermanos. ¿Recuerdan Juan 1:12? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. A eso es a lo que se refiere. Hacer de Él, hermanos, nuestra posesión. Así como dice un himno, hermanos. Creo que es un himno que lo compuso una hermana de apellido Crosby, que dice, ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí, dice. ¿Han oído ese himno? Precioso, hermanos. Precioso. Ya pertenezco a Cristo y Cristo pertenece a mí. Hermanos, el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo más yo, pues Cristo vive en mí. Amén. A esto se refería el apóstol Pablo. A ser propio
por la fe, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz del Calvario. Hermanos, esto no puede, aquí hay otra cosa importante que es necesario explicar, hermanos. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, no se está instituyendo la cena del Señor, hermanos. No se está instituyendo la cena del Señor. El Señor está hablando sobre su muerte, está usando las figuras del pan, del vino, de su carne, para explicar que es necesario creer en Él para tener vida eterna, pero no se está instituyendo la cena del Señor. Amén. Si comparamos, hermanos, este capítulo, cuando se habla de comer su carne y beber su sangre, y dice este versículo que acabamos de leer: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esto significa, si no creen en el sacrificio del Hijo del Hombre, no tienen vida, no son salvos. Pero si estudiamos los capítulos en donde el Señor instituyó la cena, la Santa Cena, no dice en ninguno de esos capítulos, hermanos, que se tiene vida eterna por participar de la cena del Señor. No dice que se tiene salvación por participar de la cena del Señor. No, hermanos, no. Aun cuando el apóstol Pablo habla de eso en Primera de Corintios, en el capítulo 11, a partir del versículo 23, él dice que sí, dice que el que coma y beba indignamente, juicio come y bebe para sí. Pero esto no quiere decir que la gente que participa indignamente, pierde la salvación o cosa parecida. Ahí hay que leer el contexto de lo que Pablo está diciendo y de los desmanes que hacía la gente en nombre de la cena del Señor. El apóstol Pablo habla de glotonerías, de que había gente que ni había comido y otros ya estaban borrachos, otros ya estaban, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Bueno, se me fue la palabra. A eso se refiere cuando dice que cuando él amonesta sobre comer, sobre participar de la cena del Señor indignamente. Amén. Bueno, versículo 54. El que come mi carne, lo vuelve a decir el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces aquí se está poniendo como más, digamos, más fuerte la tesis de que la salvación es por comer la hostia y por participar del vino, aparentemente. Perdón, hermanos. Pero no, hermanos, tenemos que comparar. Tal vez alguien me pueda hacer el favor, hermanos. Que me tenga listo alguien en su Biblia el versículo 47 de Juan. Y alguien que me tenga listo el versículo 40 de Juan, por favor. Alguien que me tenga listo el versículo 47 y otro hermano o hermana que me tenga listo el versículo 40. Amén. Me dicen amén si ya lo tienen ahí, quienes me vayan a hacer favor de leerlo. Bueno, dice el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, o sea, ¿cuál es el resultado de comer su carne y beber su sangre? Según el versículo Juan 6:54. El resultado, o más bien los resultados son dos. Número 1, vida eterna. Y número 2, resurrección en el día postrero. ¿Quién me puede hacer favor de leerme el versículo 40, por favor? Juan 6:40. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Muchísimas gracias, hermano Brian. Muchísimas gracias.
Dice aquí que la voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo del Hombre, que pone sus ojos en el autor y consumador de la fe y cree en él, el creer en él da como resultado vida eterna y resurrección en el día postrero. ¿Quién tiene el versículo 47 que me pudiera hacer favor de leérmelo? Sí, por favor, hermana. Les aseguro que quien cree tiene vida eterna. Amén. Muchas gracias, hermana. El que cree tiene vida eterna. Entonces, hermanos, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El hermano Brian leyó que el que cree tiene vida eterna y resurrección en el día postrero. Hermana Patria acaba de leer que el que cree tiene vida eterna. Entonces, hermanos, si comparamos este versículo 54 con el 47, con el 40, vemos que son dos cosas iguales. ¿Por qué? Porque producen el mismo resultado, hermanos. El Señor está hablando de comer su carne y beber su sangre como una figura, hermanos, que da el resultado de resurrección y vida eterna. Y él ya explicó antes que creer en él da el resultado de resurrección y vida eterna, hermanos. Entonces, no puede estarse refiriendo a comer su carne y beber su sangre literalmente para tener vida eterna y para resucitar, hermanos. No, son dos cosas que dan el mismo resultado. Dos cosas que dan el mismo resultado son la misma cosa, hermanos. Comer su carne y beber su sangre es creer en él. Todos los que creemos en él, hermanos, seremos resucitados en el día postrero. Ya explicamos la semana pasada para el creyente qué significa el día postrero. El día postrero o el último día significa el día que el Señor viene en las nubes por su iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que estemos vivos seremos, hermanos, juntamente con ellos, elevados en las nubes para ir a recibir en el aire. El apóstol Pablo dice que en ese día, el que para el cristiano es el día postrero, seremos transformados, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Nuestros cuerpos van a ser transformados. También se los dijo a los filipenses, seremos semejantes a él, porque nuestro cuerpo, hermanos, va a ser igual al de nuestro Señor Jesucristo después de resucitado. Amén. Pero esto, hermanos, naturalmente, hermanos, es a los que hemos creído. A los que hemos creído. No a los que participen de la Eucaristía, le llaman. No. Es haber creído en Cristo. Repito, versículo 54, el que come mi sangre y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Comparémoslo con versículo 40 y versículo 47. Vida eterna y resurrección, producto o resultado de creer en Cristo. Y si leemos todo el capítulo, hermanos, vamos a encontrar 4 o 5 veces que el Señor habla de vida eterna por creer en él. Amén. Y si vemos el resto del Evangelio de San Juan, el Señor habla de vida eterna por creer en él. No vuelve. Si la idea fuera la vida eterna y la resurrección, producto de comer su carne y beber su sangre, en otra parte estaría, hermanos. Pero no está. Recuerdo, todavía me acuerdo, hermanos, de las reglas de la hermenéutica. Para formular una doctrina, hermanos, por lo menos tiene que ser apoyada por 3 versículos. Amén. Pero aquí se desvanece esa idea de que la vida eterna y la resurrección sean producto de comer su carne y beber su sangre. Amén. El resto del evangelio, bueno, desde el principio
Aquí y el resto del Evangelio de San Juan y de la Escritura entera, hermanos, nos dice que la resurrección y la vida eterna es por creer en Cristo. Amén. Bueno, pasemos al versículo 55. Y el tiempo ya me va avanzando, pero gracias a Dios creo que sí me va a alcanzar para casi terminar el capítulo. Versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquí los creyentes de la doctrina de la transubstanciación todavía intentan con este versículo decir, mire, ahí está diciendo, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Apelan a la palabra verdadera. Entonces quiere decir que sí, se transforma en carne verdadera. El Señor, hermanos, en Juan 15 también dijo, yo soy la vid verdadera. Y no por eso vamos a decir que el Señor es una planta de uva, literalmente, hermanos. Amén. Son formas que el Señor usó, hermanos, para enseñar. Él el maestro por excelencia. Saben, hermanos, Él usó la afirmación yo soy en varias referencias, hermanos. Y no quería decir que fuera literal. Amén. Dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Fueron formas, hermanos, en las que el Señor hizo referencia a que Él en su yo soy, habló metafóricamente, pero usando las palabras que dijo el Padre, hermanos, que dijo Dios cuando se apareció a Moisés, cuando le preguntó ¿cómo voy a decir que te llamas? ¿Qué respondió el Señor, hermanos? Yo soy. Así me. Amén. Entonces, son formas metafóricas que el Señor usó para declarar su deidad, hermanos. Amén. Bueno, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. La carne del Señor Jesús, hermanos, es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, claro que sí, pero esto, hermanos, Él lo dijo porque está en contraste con el alimento y la bebida de este mundo. Amén. Los alimentos físicos de este mundo, hermanos, solo tienen un valor temporal, como lo tuvo el maná en el desierto, hermanos. Solo un valor temporal y luego volvía a haber hambre. Amén. Pero, hermanos, el valor de la muerte de nuestro Señor Jesucristo jamás termina, jamás se anula, jamás caduca, hermanos. Amén. Por eso dice que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Quiere decir que su carne que fue entregada, hermanos, su sangre que fue derramada, tienen un valor que jamás caduca, hermanos, que jamás termina. Y los que participamos de ello por la fe, hermanos, recibimos ya una vida eterna, una vida que siempre permanece. Amén. Eso es lo que quiere decir, hermanos. Ya voy a ir terminando. Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, y con este versículo termino. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Sublime declaración, hermanos. Existe una unión estrecha entre el mismo Señor Jesucristo y aquellos que hemos creído en Él. Esta unión, hermanos, llega a tal grado de que Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Por eso la hermana Fanny Crosby se inspiró en estos versículos para escribir ese bello himno. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Amén.
Lindo el himno, hermanos, y algo así parafraseado, dice, y no solo por las edades aquí, sino por una eternidad. Es un bello himno, hermanos. Todo aquel, hermanos, que come su carne y bebe su sangre, permanece en él. Él está usando el ejemplo de los alimentos, hermanos. ¿Por qué? Cuando nosotros nos alimentamos de algo, ese alimento, hermanos, que nosotros consumimos, va, hermanos, a nuestro sistema digestivo y se convierte en sangre, se convierte en alimento, hermanos, para fortalecer nuestro cuerpo, se hace uno con nosotros. Eso es, hermanos, lo que el Señor estaba enseñando. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Él viene a nuestras vidas, hermanos, para permanecer en nosotros y asimismo nosotros permanecemos en Él. Por eso Pablo decía, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Gloria al Señor, hermanos. Me emociona esto, de verdad. Me emociona. Tenemos, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo viviendo en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Él permanece en nosotros. Él lo promete. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, lo cual ya sabemos que significa el que cree en mi muerte, el que se apropia de mi sacrificio, el que me recibe como Salvador, en mí permanece y yo permanezco en él. Gloria al Señor, hermanos. Termino aquí. Muchísimas gracias, hermanos, por la atención prestada al estudio del día de hoy y muchísimas gracias a todos los que han asistido. Veo que el grupo está creciendo para gloria del Señor y eso pues a uno como maestro lo motiva, hermanos, para seguir adelante. Amén. Les dejo el tiempo a ustedes para si ustedes quieren hacer algún comentario o si tienen alguna pregunta o algo que quisieran agregar. Muchísimas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.